Ministerio de Salud comenzó la campaña de vacunación 2026. Atención con eso, porque ¿quiénes deben vacunarse? ¿Por qué? Aquí le preguntamos los detalles. Vamos con Pamela Araya, que nos va a contar algunos detalles de todo esto. ¿Cómo estás, Pame? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Si queremos conocer detalles, segunda vez que se adelanta esta campaña de vacunación para poder enfrentar lo que se viene después en el invierno y que estemos todos protegidos. Y la ministra de Salud, Jimena Aguilera, está con nosotros a esta hora. ¿Cómo está, ministra? Buen día. Bueno, la idea es que quede claro cuáles son las vacunas primero, y después le voy a preguntar para quiénes, pero cuáles son las vacunas que se van a proporcionar o desde ayer ya se están entregando. Sí, pues justamente como tú decías, nuevamente adelantamos la campaña de vacunación al 1 de marzo. Ayer hicimos el lanzamiento en la Plaza de la Constitución. Las vacunas son influenza, que es muy importante para las personas mayores particularmente, también la vacuna de COVID-19, el anticuerpo monoclonal Nirsevimab, la vacuna contra el neumococo. También estamos aprovechando a las personas que no se la han puesto, esa es una vez en la vida, pero aprovechamos la actividad de campaña para que la gente sepa que tiene que ponérsela a los adultos mayores, y también lo que significa la vacunación de coqueluche, que también es una vacuna que es programática, pero aprovechamos la oportunidad para que la gente use la vacuna, las embarazadas a partir de la semana 28, porque el coqueluche es la tos convulsiva y produce cuadros graves en los niños. Ministra, ¿y quiénes son los que deben vacunarse contra la influenza? Bueno, en el caso de la influenza, las personas mayores de 60 años, recordemos que ya el año pasado nosotros bajamos la edad de 65 a 60, siguiendo las recomendaciones internacionales. Eso es bien importante porque el grupo entre 60 y 65 nos ha costado que se sienta objeto de esta vacunación. La vacunación es gratuita, tenemos más de 1.200 puntos a través del país. También la vacuna de influenza está indicada para el personal de salud, está indicada para las embarazadas en cualquier edad del embarazo, porque la influenza produce una afectación especial en el embarazo, los enfermos crónicos y también los niños hasta los 12 años de edad, desde los 6 meses hasta los 12 años de edad. En los niños normalmente las personas creen que se producen cuadros leves, pero no es así. La influenza junto con la neumonía, porque la influenza, la gente piensa que es un resfrío, no es un resfrío común, la influenza es un cuadro un poco más complejo y que produce un estado inmunitario afectado que lleva a que las personas después con mucha frecuencia se compliquen con neumonía. Y la influenza junto a la neumonía son una de las 5 primeras causas de muerte en Chile. Por eso es importante vacunarse, por eso los países de todo el mundo destinan recursos para vacunar contra la influenza. Ministra, bueno, está lo del COVID también, pero quisiera profundizar en la influenza a propósito de la mortalidad que también dice usted que tiene. ¿Cómo se podría venir el panorama? En diciembre estábamos hablando, de hecho, de este subclado K de la influenza que ya todos conocíamos, y al parecer eso había generado alarma en Europa y en el hemisferio norte. ¿Se viene esto complicado para el hemisferio sur? Bueno, siempre uno ve lo que está sucediendo en el hemisferio norte y ellos también ven lo que sucede en el hemisferio sur para tratar de prever qué es lo que puede ocurrir en el propio hemisferio. La influenza es un agente viral que es de difícil pronóstico de su comportamiento. Nosotros sabemos, por ejemplo, siempre sabemos que va a haber una pandemia de influenza en algún momento, pero no sabemos cuándo. Recuerden que nosotros tuvimos una el año 2009. En el caso de la influenza que predominó en la temporada pasada en el hemisferio norte, recordemos que para ellos el invierno parte, toda la temporada de ellos de influenza es a fin de año. Estuvo la cepa H3N2, que es una de las cepas que está circulando habitualmente ya desde hace varios años, pero con un subclado, o sea, un miembro de esa familia un poco más complejo, que produce cuadros más graves en las personas mayores. Entonces, la aparición del subclado K, que fue el nombre que se le puso, que en realidad ya está circulando en Chile, y significó un adelantamiento de la temporada de influenza y cuadros más graves en personas mayores, porque ya el H3N2 produce cuadros más graves en personas mayores. Por eso nosotros, pensando en que el año pasado, el 2025, adelantamos la campaña y de hecho nos sirvió para que las personas estuvieran más protegidas cuando empieza a circular el virus, porque uno se demora unas semanas en lograr la inmunidad. Este año pensamos que era importante porque puede haber este mayor adelantamiento y porque además estamos en un escenario de cambio de gobierno y nosotros tenemos que entregar responsablemente la campaña ya lanzada, incluso la alerta sanitaria que ya la lanzamos y salió publicada en el Diario Oficial, para que la ministra entrante no tenga que empezar a tomar esas decisiones que ya estarían tarde. Entonces, por eso también reforzó nuestra idea de adelantar la campaña de vacunación. Ministra, y también me acuerdo que el año pasado usted señalaba que era importante la vacunación contra la influenza a propósito de la gripe aviar,
que digamos no se contagia de persona a persona, esperemos que nunca pase eso, pero que también es un foco de preocupación. Claro, como les decía, la influenza es objeto de vigilancia mundial. Hay una red mundial de vigilancia de influenza. Yo he sido miembro de los comités de expertos en Ginebra sobre el tema de influenza. A mí me tocó, de hecho, conducir la respuesta a la pandemia del 2009 en todas las Américas, porque trabajaba en la Organización Panamericana de la Salud en Washington en ese tiempo. Y es un agente muy complejo, justamente por esta capacidad que tiene de mutación, porque los virus que nosotros tenemos vienen de las aves, pero también pueden pasar de las aves a otros huéspedes, como son, por ejemplo, los cerdos. ¿Se acuerdan que del 2009 la gente le decía la gripe de porcina? Y de hecho hemos tenido este tema de la gripe aviar de hace varios años. En Estados Unidos está produciendo problemas. Nosotros cuando tuvimos el último brote de gripe aviar de H5N1, que fue hace como 2 años, bien intenso, en las aves, tuvimos un caso humano. Ese caso humano, que fue una persona residente del norte, estuvo varios meses en UTI, lo salvamos porque es una enfermedad grave en el ser humano que se contagia directamente de las aves, y está esta situación de que el virus sigue mutando y que en algún momento puede adquirir la capacidad de transmitirse persona a persona. Cuando eso ocurra se produce una pandemia. Ministra, a propósito que estamos hablando de los grupos objetivos del caso de la influenza, porque, a ver, es importante, pero ¿por qué es importante? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque son distintos grupos de la población y a veces la gente dice, no me voy a vacunar. Entonces me gustaría que hiciéramos quizá hincapié en eso. Bueno, es importante en las personas mayores particularmente porque es un cuadro más grave, porque se complica con neumonía, y que la influenza con neumonía es una de las 5 primeras causas de muerte en Chile. Produce más de 5.700 muertes, produjo el 2024, el 2025 no tengo la cifra todavía, pero siempre es más o menos alrededor de esa cifra. Y por lo tanto es grave. En las embarazadas también es un cuadro grave que complica el embarazo. Y en el caso de los niños también puede tener un cuadro grave que produzca la muerte. Por eso es que nosotros vacunamos, para prevenir la muerte y las hospitalizaciones. Las personas que tienen enfermedades crónicas también se tienen que vacunar, especialmente los que tienen enfermedades respiratorias, porque por supuesto que pueden tener un curso más grave. En el caso del personal de salud, el personal de educación, los cuidadores de los adultos mayores, se vacunan también para protegerlos a ellos porque están más expuestos, y también para proteger en el caso de los cuidadores de que ellos transmitan la enfermedad a aquellas personas que son sujetos de su cuidado. Ministra, muchas personas se vacunan ya casi que llegando el invierno porque dicen, no, que se me vacunó antes, puedo perder la inmunidad. Eso no es así, ¿cierto? No, no es así. Es cierto que la vacuna de influenza, la inmunidad no permanece mucho, por eso nos vacunamos todos los años. Pero lo importante es que cuando uno se vacuna contra la influenza, que es diferente a lo del anticuerpo monoclonal, que lo podemos mencionar un poquito, pasan varias semanas hasta que uno construye la respuesta para responder a la influenza. Entonces, mientras antes se vacunen, dado que ya está circulando el subclado, que la entrada a clases, que es lo que ustedes están también reportando en esta misma situación, va a producir una mayor transmisión de los agentes infecciosos, por lo tanto hay que estar preparados. En el caso del anticuerpo monoclonal para el virus sincicial, que es este medicamento que estamos aplicando ya desde el 2024 y que estamos muy orgullosos porque en realidad hemos logrado bajar las hospitalizaciones a un nivel bastante bajo en relación a lo que eran los inviernos anteriores, más del 80% de las hospitalizaciones totales y más del 90% por virus sincicial, con 0 muertes. Es un anticuerpo, entonces uno ahí le entrega la protección inmediatamente. El niño apenas recibe el anticuerpo ya está protegido. Entonces ahí tiene esa ventaja el anticuerpo, tampoco dura todo el tiempo, por eso nosotros lo empezamos a aplicar ahora en marzo para que el niño esté protegido durante el periodo de circulación del virus sincicial, y hago el llamado a todos los padres de los niños que nacieron desde octubre del año pasado, que no la recibieron en la maternidad, que lleven a los niños a recibir el anticuerpo, es muy importante, y los niños que nacen desde ayer ya lo están recibiendo en la maternidad, por lo tanto que acepten, que reciban este anticuerpo, que es una iniciativa que ha sido muy felicitada a nivel internacional, que ha recibido artículos y comentarios en las revistas científicas más importantes como Lecciones de la Salud Pública desde el Sur, y que estamos muy orgullosos porque efectivamente es una gran inversión del Estado en tener una estrategia universal que protege a todos los niños, independiente de donde vivan, aunque no existan subespecialistas pediátricos, aunque no haya UCI neonatal, los niños al recibir el anticuerpo quedan protegidos. Muy bien, Jimena Aguilera, ministra de Salud, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, que esté muy bien. Gracias a ti, Pamela. Muchas gracias. Buen día. Bien, hicimos el recorrido entonces sobre las vacunas, quiénes deben vacunarse. En el caso del COVID es de 65 años en adelante, ¿cierto? 65 años en adelante, a diferencia de la influenza que es de 60. Y recuerden que influenza y COVID se las pueden aplicar al mismo tiempo, un brazo, el otro, y no hay ningún problema.
Bien, Pame, muchas gracias por toda la información ahí, el detalle de todas las vacunas. Hay que ponerse al día desde tempranito para ayudar al sistema de salud y no colapsarlo en los meses que vienen. Muchas gracias. Gracias, Pame. Nos vemos.